Nunca pensé que permitir que mi yerno trabajara en mi jardín terminaría siendo el día en que intentó vender mi casa sin decírmelo. Era miércoles, poco antes de las 8. Al volver de recoger mis análisis de sangre, pasé directo al solarium para regar mis orquídeas. No llegué a tocar la regadera. Había voces. Greg estaba dentro, junto a dos extraños con papeles en la mano y sonrisas de vendedor. Este espacio puede cerrarse fácilmente. Tiene buen potencial como oficina privada o cuarto de yoga, decía Greg con entusiasmo. Uno de los hombres hojeaba un folleto a color con la foto de mi casa en la portada. ¿Qué es esto?, pregunté, firme, sin levantar la voz. Greg se giró como si le hubiera sorprendido una ráfaga de viento. Su cara se tensó, pero no perdió el ritmo. Solo alzó una ceja y masculló. Usted debería estar en un asilo. De todos modos, no sirve para nada. Lo dijo rápido, como quien escupe una cáscara de semilla. Me miró a los ojos. No bajé la cabeza. Vas a pudrirte en la cárcel, le respondí. Luego giré sobre mis talones. Me temblaban las piernas, pero no se lo mostré. Crucé el pasillo con el corazón en la garganta y la carpeta del título de propiedad apretada bajo el brazo, donde siempre la guardo, en el fondo de mi bolso de cuero negro. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la cama, respirando como si acabara de correr. Abrí la carpeta y deslicé el dedo sobre el documento original. Escritura registrada a mi nombre desde 1991, con la firma intacta del notario. Ninguna cesión. Ningún Greg. Ninguna Hannah. Nadie más. Lo supe en ese momento. Esto no era un malentendido ni una exageración. Era una emboscada. Y ellos contaban con que yo me sintiera demasiado débil, demasiado vieja, o demasiado confundida para reaccionar. No iban a tener esa suerte. Yo tenía 67 años cuando Hannah me pidió quedarse en casa por unas semanas tras su operación, y dije que sí sin pensarlo demasiado. Me pareció lógico. Había espacio de sobra. Mi casa tiene 3 salas, la principal, la de huéspedes y el estudio al fondo. Les ofrecí la de huéspedes con baño privado y entrada lateral. Les dejé toallas limpias, cambié las sábanas y llené la nevera con sus cosas favoritas. Greg me abrazó como si estuviera agradecido. Hannah apenas podía caminar, y pensé que lo correcto era ayudar sin hacer preguntas. El primer mes fue tranquilo. Greg salía temprano, volvía tarde y me agradecía cada cena caliente. Hannah se quedaba en cama casi todo el día, con la pierna elevada, viendo series. Yo estaba feliz de tenerla cerca. Por primera vez desde que se casó, volvía a preguntarme cómo dormí, a contarme sus sueños, a dejarse cuidar. Me levantaba 2 veces por noche a revisar su fiebre y le llevaba hielo cada vez que el dolor la hacía llorar. La casa volvió a sonar como antes, con puertas que se abrían, pasos familiares en la cocina y la televisión encendida a bajo volumen. Pero no era lo mismo. Lo entendí después. Greg empezó a quedarse los fines de semana para ayudar. Instaló una regadera nueva sin avisar. Cambió el router de lugar y puso cámaras de seguridad que no le pedí. Dijo que era por precaución. Yo no protesté. Pensé que, si todo funcionaba mejor, no había problema. A veces, se reía con Hannah en la galería, y le ayudaba a estirar la pierna en el tapete de yoga. Se veían tan normales. Al segundo mes, Hannah ya caminaba sin muletas. Podían haberse ido a su apartamento, pero no lo mencionaron. Una mañana, Greg apareció con un carpintero para ver medidas del closet. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que estaba pensando en optimizar el espacio. Ni siquiera se detuvo a explicarme para quién. Esa noche, comencé a dejar la puerta de mi recámara entrecerrada. Por primera vez en años sentí que ya no era dueña de mi propia casa. En 3 meses, Greg transformó pequeños incidentes en una estrategia bien calculada para aislarme dentro de mi propia casa. Primero fue el correo. Empezó a recogerlo, para evitarme la molestia. Una semana después dejé de recibir mis estados de cuenta. Cuando pregunté, dijo que seguro era cosa del cartero, que últimamente fallaban todos. Me ofreció crearme un acceso digital, más práctico para tu edad, según él. Rechacé su ayuda, pero la semilla quedó sembrada. Luego fue el plomero. Yo había agendado una visita por una fuga en el baño de servicio, pero el técnico nunca llegó.
Me enteré por casualidad 2 días después que Greg lo había llamado para reagendar sin avisarme. Dijo que era mejor hacerlo todo junto, cuando se arreglara también la filtración del ala de huéspedes. Cuando le recordé que esa área no era suya, solo me sonrió y me ofreció un café. Después vinieron los comentarios sutiles. Un día, mientras conversaba con Hannah, él entró con su voz pausada y casi divertida. ¿Ya contaste lo del refrigerador? Tu mamá olvidó que lo habías desconectado para limpiarlo. Casi se nos arruina la carne. Ella rió. No fue cruel, pero tampoco fue inocente. Lo dijo como quien señala una debilidad con guantes blancos. A la semana siguiente, descubrí que el timbre inteligente ya no reconocía mi teléfono. Greg culpó al proveedor, dijo que seguramente se había desincronizado por una actualización. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, viendo videos en YouTube sobre fraudes familiares y poderes notariales. No dormí. A la mañana siguiente, noté que mi pastillero estaba mal organizado. Las dosis del martes estaban mezcladas con las del viernes. El golpe final llegó el viernes por la tarde. Volví del mercado y el código del portón principal ya no funcionaba. Tuve que rodear la casa y entrar por el patio trasero. Greg me recibió en la cocina con su tono más condescendiente. ¿Otra vez el sistema? Estos aparatos modernos se equivocan mucho, ¿verdad? Respondí sin una palabra. Pero esa noche, escribí cada incidente en un cuaderno nuevo. En la portada, puse solo una palabra: pruebas. Después del episodio del portón, crucé la calle con ese cuaderno en la mano y toqué la puerta de Rita, mi vecina desde hace 30 años. No necesitó que le explicara mucho. Bastó con verme el gesto. Me invitó a pasar al patio trasero, donde siempre compartimos el té, cuando alguna de las dos necesitaba decir verdades sin adornos. Mientras el agua hervía, hojeó con acento agudo las primeras páginas del cuaderno sin interrumpirme. Cuando terminé de contar lo del código, los medicamentos mezclados y el correo desaparecido, solo levantó la mirada y dijo: «Vamos a hacer que se atraganten con cada mentira». Me puse a llorar, no de tristeza, de alivio. Rita fue contadora pública en el SAT durante 28 años. Guarda todo. Facturas, contratos, estados de cuenta, incluso recibos de supermercado con fecha y hora. Tenía archivadores completos por década. Cuando se jubiló, quemó los duplicados pero conservó lo esencial. No por nostalgia, sino por estrategia. Siempre dijo que el olvido no debería ser excusa para nadie. Esa misma tarde, me entregó un cuaderno viejo de tapas duras donde ella anotaba sus auditorías caseras. En la primera hoja escribió con marcador rojo: Delaney, evidencia cronológica. Hicimos una lista inicial, depósitos que hice para ellos durante la pandemia, el auto usado que les compré, la línea de crédito que Greg usó para su negocio. Ella me pidió que trajera cualquier recibo, transferencia o captura de pantalla que tuviera. Me ayudó a instalar una app para respaldar todo en la nube. «Vamos a cubrirte por todos lados», dijo, abriendo un nuevo archivo con mi nombre completo, fecha de nacimiento y un encabezado claro: situación patrimonial y exposición a riesgo familiar. Pasamos 4 horas organizando fechas, nombres, montos. Rita separó todo en 3 carpetas, una financiera, una legal y otra solo para capturas y mensajes. Me prestó su escáner portátil y me enseñó a usarlo sin depender de Greg ni de nadie más. Antes de irme, me abrazó fuerte. Luego me miró con esa cara de quien no perdona la estupidez ajena. Si Greg quiere guerra, que se prepare para una con papeles sellados. Yo confiaba en Greg. No por ingenua, sino porque creí que lo hacía por el bien de Hannah. Cuando ella se operó la cadera, él estuvo pendiente, trajo almohadas ortopédicas, organizó los horarios de medicamentos. Pensé, es un buen hombre. Así que cuando me pidieron ayuda económica durante la pandemia, no dudé. Les pagué 8 meses de renta sin exigir un solo recibo. Les transferí cada depósito con una sola condición: que no se atrasaran con la salud de mi hija. En agosto del año pasado, les compré un Subaru usado. Costó 156.000 pesos. Fui yo quien lo encontró en la página de remates, quien acompañó a Greg a firmar la compra-venta, quien pagó en efectivo porque él tenía bloqueada su cuenta por una auditoría del SAT. Me lo agradecieron con un pastelito de chocolate y una tarjeta con letras doradas. Gracias por estar siempre, mamá.
Guardé la tarjeta. El pastel se lo comió Greg solo. Después vino el préstamo del negocio. Greg quería importar maquinaria de jardinería. Fui con él al banco. Cuando el ejecutivo dudó por su historial de crédito, Greg me tomó del brazo con esa sonrisa calculada y dijo: «Solo necesitamos una firma». Firmé. Sin aval, sin escritura, sin garantía. Solo por confianza. Fue en enero. Ahora sé que esa firma fue su primera victoria silenciosa. Rita me ayudó a reconstruir cada uno de esos eventos con fechas, montos y comprobantes. Algunos los encontré en mi correo, otros en mis mensajes de WhatsApp, y varios en capturas de pantalla que ya había olvidado guardar. Cada detalle fue anotado en su cuaderno de tapas duras, incluso el día que me pidieron prestado para la mudanza y nunca devolvieron los 10.000 pesos. Rita usó su regla metálica para subrayar una línea. Esto no fue ayuda, fue una inversión que ellos decidieron olvidar. Esa noche, repasé todos los documentos escaneados en la tablet que ella me prestó. Cada comprobante era una prueba de que yo había estado ahí. Siempre. La diferencia es que ahora todo quedaría por escrito. 3 semanas atrás, Greg me lanzó una pregunta casual que sonó a veneno envuelto en terciopelo. ¿Ya dejaste tu testamento en orden, Karen? Uno nunca sabe. Las cosas se pueden complicar si te llegas a confundir. Estábamos en la cocina. Él revisaba unos planos en la mesa mientras yo lavaba tazas. No me miró al decirlo, como si fuera un tema cualquiera, como preguntar por el clima. Le respondí sin girarme. Mi memoria sigue perfecta. ¿La tuya? No dijo nada más. Pero ese día, supe que la fachada de yerno servicial había terminado. Greg estaba tanteando el terreno. Quería saber si ya me rendí. Si ya acepté que el tiempo me hace menos. No me rendí. Empecé a grabar. Rita me prestó una grabadora digital antigua pero funcional. La escondí en una cajita de té en la repisa del comedor. También activé el micrófono de mi celular durante conversaciones clave. Empecé a usar frases neutras, para empujarlo a hablar sin que sospechara. ¿Qué pasaría si algo me pasa? Pregunté una tarde mientras él revisaba el filtro del aire. Nada que no se pueda resolver, contestó, sin levantar la cabeza. Guardé esa grabación en una carpeta cifrada. La nombré Greg, evaluación. 2 días después, me pidió que firmara un documento para actualizar datos del seguro de la casa. Lo leí. No era del seguro. Era un formulario para registrar un poder administrativo. Le pregunté por qué estaba mi nombre mal escrito. Eso lo corrige el banco, no te preocupes, respondió. Lo guardé. No firmé. Cuando se lo conté a Rita, su mandíbula se tensó. Me dio un consejo breve y definitivo. Esto ya no es solo un abuso. Es preparación para despojo. Esa noche, revisé el sobre donde guardo mis documentos notariales. Estaba intacto. Pero dentro faltaba una hoja. La copia simple de mi escritura. Ya no estaba donde la dejé. Fue en la cochera, un jueves por la tarde. Yo buscaba una caja con adornos de Navidad, cuando escuché su voz saliendo del auto con las ventanas cerradas. Greg hablaba por Bluetooth. No sabía que yo estaba ahí. Sí, ya casi está. Ella ni se entera. Está para un asilo la pobre. Solo asegúrate de cerrar antes del 15. No quiero más retrasos, dijo con una risa baja y seca. Me acerqué en silencio. En su mano tenía mi carpeta de escrituras. La levantaba mientras hablaba, como si fuera suya. Como si estuviera mostrando el trofeo de una cacería exitosa. Retrocedí sin hacer ruido. Me temblaban las piernas, pero la rabia me sostuvo. No entré en la casa. Crucé directo al coche y manejé hasta la oficina postal. En el estacionamiento, desde el celular, entré al portal del registro público de la propiedad. Tardé casi 1 hora en encontrarlo. La propiedad seguía a mi nombre, pero había una solicitud reciente de revisión registral, sin fecha de inscripción, aún en trámite. El solicitante, Gregory Morales Fernández, adjuntaba un número de referencia vinculado a una declaración de interés de compra-venta. Salí de la oficina sin hablar con nadie. Manejé hasta casa de Rita. Al mostrarle la pantalla, me interrumpió antes de terminar. Eso es preparación de fraude. Si logra meter un documento firmado, aunque sea falso, el trámite se congela. Puede alegar derechos, pedir medidas cautelares, incluso trabar una venta legítima. Me ardieron los ojos. No de miedo,
De indignación. Rita tomó su laptop. Entramos juntas al portal del registro. Me dictó los pasos para generar una alerta de fraude patrimonial. Activamos un aviso notarial de vigilancia. Cualquier intento de inscripción futura me llegaría por correo inmediato. Pusimos su correo también, como respaldo. Esa noche no dormí. No porque tuviera dudas, sino porque ya no cabía la ingenuidad. Greg no estaba tanteando el terreno, ya había metido una pata dentro. Y solo se necesita una para intentar derribar una casa. El lunes siguiente, mientras me duchaba, alguien abrió la puerta principal con llave. Me envolví en la toalla y salí mojada, sin tiempo de pensar. La voz femenina venía del pasillo. Señora Karen. Solo necesito unas fotos rápidas para el informe. No se preocupe, ya tengo la llave del agente. Me vestí en segundos y bajé con el corazón en la garganta. Una mujer con portapapeles, cámara profesional colgada al cuello y zapatos sucios estaba en mi sala. Sin saludar, giraba lentamente, enfocando techos, esquinas, molduras. Como si todo le perteneciera. ¿Quién la dejó entrar?, pregunté. Su yerno, el señor Greg Morales. Me dijo que es el apoderado y está autorizado para mostrar la propiedad. Dijo que usted ya no la habita. Respondió, como si yo no estuviera a 2 metros. Viva, vestida y respirando. Salga. Ya. Ahora. Y no borre ni una foto ni un archivo. Esto se va a reportar. La mujer dudó. Retrocedió hacia la puerta sin pedir disculpas. Antes de salir, dijo algo más, sin saber lo que detonaba. No se altere. Esto pasa seguido cuando hay transiciones de custodia. Custodia. Como si fuera un mueble viejo que alguien decide reubicar. En cuanto se fue, subí a mi estudio. Abrí mi computadora y entré de nuevo al portal del registro. Descargué el formulario completo de la alerta que habíamos activado. Lo imprimí. Luego entré a la sección de trámites notariales. Ahí estaba. Una solicitud de validación pendiente, con una copia escaneada de un documento que no reconocía. Lo abrí. Era un acta de intención de transferencia de patrimonio anticipada, firmada por mí, con mi nombre mal escrito y una rúbrica imitada. Volví a casa de Rita. Le mostré el documento. Lo escaneó. Comparó con otros que yo había firmado en el pasado. Señaló las diferencias en la curvatura de la K y en la falta del punto sobre la I. No es tu firma. Es una copia bastarda. Y esto ya no es una suposición. Es delito. Esa noche, imprimí 2 copias más. Una se la entregaría al banco. La otra, al abogado. Greg había cruzado el umbral. Ahora era asunto de la ley. 2 noches después, durante la cena, Greg sirvió la sopa como si todo estuviera en orden. Hablaba con voz suave, medido, casi afectuoso. Hannah se sentó a mi derecha, distraída con su celular. Yo esperé. Sabía que vendría algo. Y vino. Estuvimos hablando, dijo él, sin mirarme directamente. Y creemos que estarías más tranquila rodeada de personas de tu edad. En un lugar bonito, con actividades, cuidados, paz. Me detuve con la cuchara a medio camino. No contesté. Greg me dio una palmadita en la mano, falsa como sus sonrisas. No es un asilo, es una comunidad de retiro. Ya empezamos a ver opciones. Hannah levantó la vista. Mamá, de verdad, pensamos que sería mejor para ti. Has estado un poco olvidadiza últimamente. Ahí estaba. La jugada completa. Olvidadiza. Un adjetivo inocente, usado como llave maestra para reescribir mi realidad. Lo dijeron como quien ofrece una manta caliente, pero lo que escondían era una tumba social con alfombra y flores plásticas. Apoyé los cubiertos sobre el plato, limpié mis labios con la servilleta, y les hablé con acento agudo sin elevar la voz. ¿Y quién pagaría esa paz? Greg sonrió. Eso se puede resolver con la venta de la casa. Ya sabes, sería lo más sensato. Y conveniente. Agregué. El silencio fue corto pero tenso. Hannah volvió al celular. Fingió no haber escuchado. Terminamos de comer como si no se hubiera dicho nada grave. Pero en cuanto subí a mi habitación, aseguré la puerta con llave. Esa misma noche, revisé otra vez todos los archivos que Rita y yo habíamos organizado. Los respaldé en 3 dispositivos, una USB, un disco duro externo y la nube. Luego me senté con una libreta nueva.
Escribí todo lo que Greg dijo, palabra por palabra. Añadí la hora, el contexto, quién estaba presente. Lo titulé, Intención de traslado forzoso. Cena 7:30 de la tarde HRs. No iba a olvidar, ni permitir que otros narraran mi historia por mí. Esa misma noche, mientras la casa dormía, aseguré mi puerta con seguro manual por primera vez en 20 años. Me senté frente a la computadora con una taza de café negro y abrí la página del registro público. Crucé los datos del documento que había descargado con los archivos que guardábamos en la nube. Confirmé lo que temía. El folio de la escritura había sido utilizado en una solicitud de modificación. El archivo escaneado tenía una firma mal falsificada, sí, pero también incluía un CURP que coincidía con el mío. Greg había ido más allá. Había usado una copia vieja de mis documentos. Desperté a Rita con una llamada. Lo hizo, dije. No tuve que explicarle más. En menos de media hora estábamos en su comedor, con los focos encendidos y su escáner portátil sobre la mesa. Rita alineó todos los documentos, la escritura original, la versión adulterada, y la carta de intención de venta que Greg había enviado a una agencia inmobiliaria. La firma en ese archivo también era mía. O lo intentaba. En la hoja falsa, mi apellido estaba mal acentuado. En lugar de Delaney, aparecía Delaney. Un error que nadie más cometería. Solo alguien que no entendía la diferencia entre lo formal y lo conveniente. Rita sacó un sello de fecha y estampó los documentos que escaneamos. Me explicó que cada archivo debía tener una cadena de custodia clara, por si terminábamos en fiscalía. Ya no hablábamos de suposiciones ni de protección preventiva. Hablábamos de fraude documentado. Al volver a casa, desconecté el control central del sistema de cerraduras. Cambié el acceso principal a manual. Nadie más tendría el poder de bloquearme por error del sistema. Guardé la USB en una caja fuerte pequeña que tenía desde hace años. Dentro también puse una copia del acta de nacimiento, la escritura original y los movimientos recientes del banco. A las 5:30 de la mañana, cuando el sueño por fin me venció, ya tenía el respaldo completo de cada paso, cada mentira, y cada intento de borrarme. Al amanecer, antes de que Greg saliera a trabajar, ya estaba marcando al banco. Di mi nombre completo, número de cliente y la palabra clave que solo yo conocía, abrigo. Me pasaron con el área de seguridad patrimonial. Solicité la revocación inmediata de todos los accesos delegados en mi cuenta de crédito con garantía hipotecaria. Greg aparecía como usuario autorizado. Usaba mi línea de crédito como si fuera suya. La ejecutiva fue clara. La cancelación tiene efecto inmediato, señora Delaney. Ya no puede disponer de fondos ni realizar movimientos. Respiré hondo. No había fondos en uso, pero ahora él tampoco podría tocarlos. Luego cerré la tarjeta conjunta que él activó hace un año. Dizque para simplificar gastos familiares. Nunca la usé. La cancelé con el mismo tono que uno usa al cerrar una puerta que nunca debió abrirse. El siguiente paso fue el seguro social. Cambié mi cuenta receptora de depósitos. Abrí una nueva en una cooperativa de crédito que no pertenece a ninguno de los bancos donde Greg tuviera contacto. Di de alta mi nombre completo con 2 apellidos, tal como aparece en mi acta de nacimiento. No más Karen D. No más simplificaciones. Luego caminé hasta el despacho contable donde trabaja un viejo colega de Rita. Le pedí una revisión completa de mis declaraciones de los últimos 5 años. Quería saber si alguien más había presentado documentos en mi nombre. Me dijo que en 48 horas me tendría el reporte. Le dejé una copia de mi identificación vigente, firmada en tinta azul. Cuando regresé a casa, Greg ya se había ido. Hannah seguía dormida. Aproveché para revisar el buzón, y, entre la propaganda, encontré un sobre blanco sin remitente. Dentro había un aviso de intención de visita para evaluación de servicios de asistencia a adultos mayores. Lo rompí sin dudarlo. Lo tiré al triturador. Aquel día, por primera vez en semanas, comí en paz. No por ausencia de problemas, sino por presencia de acción. Cada número cancelado, cada cuenta separada, era una baldosa firme bajo mis pies. Y yo no pensaba volver a caminar descalza. Al día siguiente, Rita llamó a su primo Arturo, notario público jubilado con licencia activa.
Le explicó lo básico, y él aceptó vernos ese mismo día, sin costo. Nos recibió en su estudio, un cuarto pequeño lleno de archivadores y olor a tinta legal. No hubo protocolo innecesario. Solo preguntó: ¿tienen pruebas? Saqué la carpeta que habíamos armado. Le mostré la escritura original, la supuesta carta de intención de traspaso, las firmas falsas, y los correos reenviados desde la cuenta de Greg. En uno de ellos, él adjuntaba un archivo llamado Plan de Transición Hogar Karen XLSX. Dentro había una tabla con estimaciones: $460.000 de ganancia bruta, menos ajustes de remodelación y costos emocionales estimados. Arturo levantó las cejas. ¿Costos emocionales? Rita rió sin gracia. El cinismo también dejó huellas digitales. Fotocopiamos todo. Arturo selló las copias como recibidas en revisión de legitimidad y redactó un acta notarial de respaldo. También me pidió una declaración simple con fecha, hora y descripción de los eventos vividos. La firmé sin temblor. Cada palabra era un ladrillo. Rita me tomó una foto con el celular sosteniendo la carpeta. Prueba de entrega y de voluntad, dijo. Al salir, Arturo nos acompañó hasta la puerta. No hay duda de la falsificación. Esto no es informal. Es delito grave y tiene consecuencias. Caminamos en silencio hasta el coche. Rita no habló hasta que encendimos el motor. Ya no estás sola. Ya no es tu palabra contra la de él. Esa noche, escaneé cada hoja firmada, cada transferencia, cada imagen. Subí todo a 3 respaldos. Puse las versiones impresas en sobres numerados, guardados en casa de Rita por si algo llegaba a pasarme. Por último, anoté la fecha de ese día en la primera página del cuaderno de evidencia, 14 de junio. Inicio formal de expediente por intento de fraude patrimonial. Guardé la pluma, cerré el cuaderno, y me recosté sin miedo. Porque esta vez, no eran recuerdos ni suposiciones. Era papel sellado. Y los papeles, bien armados, no tiemblan. Para el domingo, ya no quería defensa. Quería contraataque. Propuse algo concreto: fingir interés por la venta. Rita se haría pasar por agente inmobiliaria interesada en la propiedad. Su sobrino Matt, paralegal en un bufete de bienes raíces, fingiría ser el comprador. Yo permanecería fuera de vista hasta que la mentira se desenmascarara sola. Nos reunimos en casa de Rita a repasar los detalles. Matt llevó tarjetas falsas de un grupo Inversiones Sierra Verde, con teléfono y página web incluidos. Rita imprimió una ficha técnica de la casa con datos inflados. Valor estimado de $475.000. Área, potencial para subdividir, y rendimiento estimado para alquiler. Es justo lo que Greg soñaría leer, dijo Rita, mientras grapaba los documentos con precisión quirúrgica. Mi papel era simple: esperar. No mostrarme hasta que ellos pisaran el anzuelo. Lo planeamos para el martes a las 11 de la mañana, hora en que Greg solía estar solo en casa. Hannah trabajaba 2 días por semana en la fundación donde hace contabilidad pro bono. Sabíamos que estaría fuera. Matt llamó desde un número desconocido y agendó la visita. Fingió ser un inversor interesado en expandirse en el barrio. Rita habló con voz segura, preguntando si había título limpio, posibilidad de cerrar en 15 días y acceso sin la propietaria original. Greg, sin titubear, respondió que todo estaba resuelto y que él gestionaba la venta como apoderado. Dijo que el lugar ya estaba prácticamente vacante. Rita grabó toda la llamada. Esa noche, imprimí un plano de la casa y marqué cada punto donde había cámaras. Localicé el ángulo ciego del salón, detrás de la estantería, junto a la ventana. Ese sería mi escondite. También preparé una carpeta titulada Fraude, paquete A, con las copias selladas del notario, la alerta del registro, la escritura original y la carta con firma falsificada. ¿Estás segura?, me preguntó Rita. Más que nunca, le respondí. No era un truco, era una trampa legal. Y si todo salía como debía, la caída de Greg empezaría justo en la sala donde intentó borrarme. El martes, a las 8 en punto, dejé una nota manuscrita sobre la mesa del comedor. Haz tu visita. La casa tiene una sorpresa. Greg no estaba. Hannah ya había salido. Todo quedaba en manos de su ego, y de la falsa autoridad que se había fabricado. Mientras preparaba café en mi recámara, imprimí una carta firmada por Arturo.
Una orden informal de cese y desistimiento, acompañada de la alerta de fraude registrada ante el notario. Incluía copias de las evidencias selladas y una advertencia clara. Cualquier intento de negociación con terceros será considerado actuación fraudulenta y se notificará a las autoridades correspondientes. Metí todo en una carpeta plástica transparente. Titulé la portada: Alerta de falsificación. Expediente abierto. La carpeta gemela, con las mismas copias, ya estaba guardada bajo la estantería, donde yo esperaría en silencio. Revisé que el micrófono estuviera encendido. Rita y Matt llegarían a las 11:02 de la mañana, como acordamos. Greg debía creer que era su momento de brillar, que por fin alguien valoraba su visión de negocios. Antes de bajar caminé una última vez por la casa. Me detuve en la cocina, donde él solía dejar migas como si yo fuera su empleada. Pasé la mano por la encimera que mandé instalar hace más de 20 años, cuando aún pensaba que viviríamos rodeados de respeto. No nostalgia, solo memoria. A las 10:48 de la mañana, me escondí detrás de la estantería. Silencio. Ni un solo crujido. Había hecho la prueba 3 veces. Desde ahí podía ver sin ser vista. Me puse el reloj en modo vibración y esperé. A las 11:01 de la mañana, la cerradura sonó. Bienvenidos, dijo Greg con voz alegre. Esta casa está casi lista para cerrar. Los trámites están avanzados. La señora Delaney ya no vive aquí. Mentira 1. En menos de 20 segundos. Matt fingió admirar el techo. Rita comentó que la casa tenía carácter. Greg les entregó la ficha impresa que ella misma diseñó. No notó el logo falso, ni la dirección web simulada. Estaba embriagado de validación. Yo, mientras tanto, sostenía mi carpeta con ambas manos. Ya no temblaban. Greg entró al salón guiando a Rita y Matt como si fuera el dueño. Aquí tienen el espacio principal, decía con orgullo. La dueña ya no participa de las decisiones. Soy el único punto de contacto. Matt fingió interesarse por el acabado de las molduras. Rita preguntó por la documentación. Todo en regla. Tengo una carta de intención firmada y un poder notarial en trámite. Cierre rápido, sin complicaciones, dijo Greg, mientras sacaba un folder. Fue entonces cuando salí de detrás de la estantería. No hice ruido. Solo me acerqué y me senté en uno de los sillones del salón, sin decir palabra. Matt se quedó de pie. Rita se giró y sacó su carpeta. Greg tardó 2 segundos en darse cuenta. 2 segundos de silencio denso antes de que su expresión cambiara del encanto forzado a la furia contenida. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo en voz baja, tensa. Lo mismo que tú, respondí, mostrando documentos. Pero los míos están sellados. Matt colocó su carpeta sobre la mesa. Rita abrió la suya. Al frente, una hoja impresa en letra grande. Documento fraudulento presentado sin autorización de la propietaria legal, Karen Delaney. Greg soltó una risa nerviosa. Ustedes no entienden lo que están haciendo. Esto no es legal. No tienen autoridad. Matt habló por primera vez. Yo trabajo en el bufete a la Torre y Asociados. Me especializo en derecho inmobiliario. Y sí, tenemos autoridad para señalar una falsificación. Esta, dijo, deslizando la supuesta firma de Greg, no es válida. Ni registrada. Ni notariada. Greg miró a Rita como si buscara apoyo. Pero ella solo cerró su carpeta y le dijo con voz seca. Tú mismo afirmaste que la señora Delaney ya no vivía aquí. Pero ella sí vive aquí. Y ahora tiene todo documentado. Greg empezó a sudar. Dio un paso atrás, luego otro. Sus ojos iban del folder a la puerta, como si buscara una salida. No la había. Esa sala, donde intentó borrar mi historia, acababa de convertirse en escena de su exposición. 2 días antes, había reservado el salón parroquial de la iglesia local. Lo hice a nombre de Greg, usando su correo electrónico, el mismo donde él escribió Karen's Home Transition Plan. El evento se anunciaba así: charla abierta, transición de vivienda para adultos mayores, entrada gratuita. Ponente, Greg Morales. Distribuí la invitación por WhatsApp en grupos vecinales, clubes de lectura, y la pegué discretamente en la biblioteca municipal. No era un acto de venganza. Era transparencia. El evento sucedería el mismo día de la visita con compradores.
A las 6 de la tarde en punto, el salón ya tenía más de 20 asistentes. 2 agentes inmobiliarios conocidos en la zona, 3 adultos mayores con carpetas bajo el brazo, una oficial de enlace comunitario y 2 reporteros locales que cubrían eventos vecinales. En la entrada, un cartel impreso con letras grandes: conozca cómo proteger su hogar de fraudes familiares. Yo tomé el micrófono. Greg nunca llegó. Buenas tardes, dije. Mi nombre es Karen Delaney, y hasta hace una semana, estaba a punto de ser despojada de la casa donde he vivido por más de 30 años. Los murmullos se apagaron. Rita grababa desde el fondo. Matt sostenía un ejemplar ampliado del documento falsificado, junto al original con sello notarial. Mi yerno intentó vender mi propiedad usando firmas falsas, engaños documentales y acceso digital no autorizado. Esta es su firma. Y esta, señalé, es la mía, verificada legalmente. Un agente inmobiliario pidió la palabra. ¿Se presentó denuncia? Ayer mismo. Y esta charla es parte del registro público que estoy armando. Porque el silencio ha sido su mejor arma. Hasta hoy. La oficial comunitaria pidió copia del expediente. Tomó fotos de los documentos. Preguntó si podía usar el caso en las charlas de prevención que organizaban con la fiscalía. Le dije que sí. Que lo compartieran. Que esto no se repita, ni en mi calle ni en ninguna otra. Al salir, Rita colocó un cartel en la puerta. Fraude frustrado. Casa protegida. Propietaria presente y en pie. Y por primera vez, no me sentí sola al decirlo. Matt tomó la palabra mientras yo sostenía la escritura original, con el sello notarial al frente. El silencio en el salón era absoluto. Esta es la única escritura válida, dijo. Sellada por el registro público, firmada por la señora Delaney hace más de 3 décadas. Todo lo demás, incluidas las intenciones de venta presentadas por Greg Morales, son intentos de suplantación. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Un señor mayor levantó la mano. ¿Qué procede cuando el intento de fraude viene de la familia? Matt no dudó. Se denuncia. Porque la sangre no es excusa para el delito. Y entonces, como si lo hubiéramos ensayado, Greg apareció en la puerta. Iba directo hacia Matt, gritando que todo era una conspiración. Pero no llegó lejos. 2 agentes fuera de servicio que habían asistido por curiosidad, se levantaron al instante. Lo detuvieron antes de que pudiera alcanzar la mesa. Uno de ellos, sin dejar de sujetarlo, preguntó: ¿Desea presentar cargos, señora Delaney? Sí. Por intento de fraude patrimonial, falsificación de documentos y usurpación de funciones, dije, con voz clara. Hannah había llegado minutos antes, avisada por Rita. Miraba la escena con los labios apretados. No dijo una palabra. Pero cuando se acercó a mí, me entregó un sobre cerrado. Esta es mi declaración jurada. Me desligo de todo lo que Greg haya hecho, dijo, con los ojos llenos de vergüenza. Rita la acompañó afuera. Yo me quedé en la mesa. El salón ya no era un lugar de vergüenza. Era testigo. Y eso lo cambiaba todo. Greg fue formalmente acusado de intento de fraude 2 días después. La fiscalía asignó número de caso y dictó orden de alejamiento preventiva. Ya no podía acercarse ni a mí, ni a la propiedad. Hannah empacó sus cosas en silencio. No pidió perdón. Solo dijo que se iría con su hermana al norte. Le ofrecí dinero para el transporte. Lo rechazó. Me dejó su copia de la llave sobre la encimera sin decir adiós. Esa misma tarde, llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras. Adiós a los accesos digitales. Nada de claves compartidas ni códigos temporales. Pedí llaves de latón, tradicionales. 3 copias. Una para mí, otra para mi caja fuerte. Y la tercera, la puse en la mano de Rita. Por si algún día no puedo abrir mi propia puerta, le dije. Ella sonrió. Si eso pasa, sabré qué hacer. Esa noche, barrí la entrada. Limpié los marcos de las ventanas. Saqué el folder con las copias selladas y lo guardé en el archivero del estudio. No por miedo. Por memoria. Por respeto al proceso. Ya no vivo en una casa que cuido. Vivo en una casa que me pertenece. Entera. Con historia, con cicatrices, con documentos. Y ahora, también,
Con justicia.